entra la importancia de lo que mencionaste, el fogueo. Porque uno va, aprende, ve, se capacita y ya traslada eso a su región. Bienvenidos a este nuevo episodio del podcast de Valores Urbanos. Hoy yo quisiera entrar de una vez al programa por el invitado que tenemos el día de hoy. Hoy vamos a hablar de arquitectura, hoy vamos a hablar de diseño y vamos a conocer a alguien que para mí es uno de los arquitectos, porque he visto su trabajo, lo seguí antes para poder hacer este programa, y para mí es uno de los arquitectos más talentosos de la región. Entonces eso ya les puede dar a ustedes una pauta para que ustedes puedan ir viendo que este programa va a estar de lujo. Así que sin más, quiero presentarles al arquitecto Johnny España. Bienvenido, arquitecto, ¿cómo estás? ¿Cómo te encontrás el día de hoy? Muchísimas gracias, Fernando, bien, gracias, bien ahí tomando una buena taza de café y compartiendo y muy contento por poder compartir con tu persona y poder hablar sobre una de mis grandes pasiones que es hablar de arquitectura, hablar de mi trabajo. Muchas gracias. Y a mí me llama la atención y yo quiero compartirlo porque este detalle no lo puedo dejar pasar. Johnny España, arquitecto. Las tazas me encantaron, están increíbles. Te felicito. Todo el trabajo de mercadeo, por lo que he visto, es una parte importante del trabajo, porque yo veo que le invertís. Hay muchas personas que le tienen miedo al mercadeo y es algo básico para dar a conocer el trabajo. Sí, fíjate, Fernando, que muchas veces te lo digo, ¿verdad? Hay personas súper talentosas, pero al final, y si no mostras lo que haces, si el mundo no se da cuenta de lo que haces, jamás lo van a valorar. Entonces, desde mis inicios siempre hay anécdotas bien interesantes de esas. Cuando me des el espacio te voy a compartir cómo empecé con el mercadeo y cómo empezó. Excelente, buenísimo. Pero platiquemos, aquí es libre, contanos. Muchas gracias. Pues fíjate que empecé en la universidad en los años adelante de los 90, en el 93, pero buenísimos años. Antes de empezar, te digo, estaba con dudas, ¿verdad? Que iba a estudiar y eso que nos pasa a muchos. Una persona me mencionó una vez que su tío o su primo era arquitecto. Me recuerdo que era un amigo del colegio, incluso me conseguía unas promociones tenía un familiar en McDonald's y por medio de él conseguía completas todas las colecciones de los muñequitos. Me gustan todos los muñecos y me gustan esas cosas de Marvel, superhéroes y caricaturas, todo eso. Y fíjate que pensaba yo y decía, bueno, ¿y cómo voy a estudiar arquitectura si no sé dibujar? Porque la verdad no era un buen alumno para el dibujo con instrumentos, con escuadra, con dibujo técnico. Llevaba la clase de artes industriales, pero realmente no era mi fuerte. Sí dibujaba a mano alzada, era muy creativo desde pequeño y me gustaba la mano alzada. No conocía los instrumentos, o tal vez no le había puesto tal vez el interés que tenía que ponerle para dominar las técnicas, digamos, de dibujo con regla T, con escuadra. Iba caminando en la zona 1, me recuerdo. Mi papá era de Chiquimula, pero yo, te digo, estudié y crecí en la ciudad capital, y ahí fueron mis inicios, mi niñez, mi adolescencia. Y me recuerdo. ¿Pero sos originario de Chiquimula? Mi papá era, chiquimuteco. Te digo, yo nací en la capital y me vine posteriormente acá. Tengo ya más de 20 años aquí, pero te comento, venía caminando en la zona 1, no se me olvida, cuando pasé por un parqueo y vi una galera de láminas, ¿sí? Sencilla,
te podría decir como que fuera una bodega de una construcción, una galera así hecha lata, como decimos los chapines, Los ¿verdad? chapines. Y vi que decía clases de dibujo. Llamé al teléfono y me dijeron que sí, que daban clases de dibujo y costaba 50 quetzales el mes. Qué barato. Y pensé y dije, bueno, si aprendo a dibujar, esto me puede facilitar o me va a ayudar si quiero seguir arquitectura. Me empecé a estudiar, creo que como en septiembre o octubre, y increíble, mi maestro, una persona súper talentosa, súper talentosa, muy talentosa. Incluso en ese tiempo me compartió el que había estudiado, él ya tenía 30 y algo de años, yo tenía 18 años en ese tiempo, o sea, era patojo, como decimos, y él tenía ya como 35 años, tal vez tenía él. Y me comentó que había estudiado ingeniería 3 años, arquitectura 3 años, pero que ninguna de las dos había terminado. Pero increíble, una facilidad. Incluso él tenía unos libros de dibujo. Luego esos libros empezaron a cobrar notoriedad porque que se expandieron a nivel nacional, incluso centroamericano. Él después me lo encontré en la facultad, estudió y terminó la carrera en el tiempo que tenía que sacarla. Es William García, es autor de libros muy reconocido y amigo. Entonces ahí William fue el que me enseñó a dibujar con instrumentos y fue un excelente maestro, una persona muy buena. Entonces esa es algo bien interesante. Eso fue parte, digamos que de tu historia, en tu inicio. Ahí fue el momento. A mí me gustaría saber, porque la verdad que, como te decía yo al principio, antes de que empezáramos el programa, que a nosotros nos interesa, a mí en lo personal, y yo estoy seguro que también a la audiencia le interesa conocer a la persona, ¿verdad? ¿Qué fue ese momento exacto cuando dijiste, esa es la carrera que quiero, eso es lo que quiero hacer el resto de mi vida? Pues fíjate que veía desde pequeño, veía las grandes obras, veía los edificios, me llamaba la atención cuando veía construcciones y pensaba qué interesante o qué inteligente las personas que hacían esas construcciones grandes, el diseño de esos rascacielos cuando veía revistas o veía programas en televisión y dije, quiero estudiar arquitectura, quiero ser una persona que haga construcciones, que haga proyectos, y en el camino fui leyendo de algunas cosas y hablaban que los abogados encarcelan sus errores, hablaba con el respeto a los abogados, pero a los médicos dice que matan sus errores y que los arquitectos los exhiben, ¿verdad? Los exponen, y al final es cierto, ¿verdad? Porque la obra de un arquitecto o de un constructor ahí queda exhibida y expuesta, ¿verdad? Para que la gente la vea. Entonces eso es una de las situaciones que me marcó y además me motivó a llegar a ser un arquitecto, ¿verdad? Excelente. Yo siempre estuve involucrado con el arte, desde que mi hermano, uno de mis hermanos mayor que yo, llegó un día, una tarde de sábado, me recuerdo, y me dijo, mira, él ya tocaba en un grupo de música, porque yo soy guitarrista, y él ya tocaba, yo en ese entonces no tocaba nada. Por eso me caes bien, a mí me encantan los músicos, ¿Sí? Me fascinan. Sí. También soy músico frustrado porque intenté entrar 3 veces al Conservatorio Nacional, 2 veces, no 2 veces, y no pude No pudiste entrar. Pero te digo, a mí me encantan los músicos. Yo entré y me salí. Y por eso ahí tengo a mi amigo Bohemio Galáctico acá en el equipo. Aquel es músico. Y a veces contrato amigos y todos tienen que ver con música, aparte de mi equipo de trabajo, tiene que ver con esa parte que me encanta. Sí. Pues yo en ese entonces no tocaba nada, literalmente. Y mi hermano ya tocaba en un grupo de rock. Y entonces él me dijo, vos, porque ya sabes que los hermanos mayores a veces no se llevan con los menores, ¿verdad? Mira, aquellos quieren hablar con vos. Y no me dijo nada, vamos, te vas a ir conmigo. Yo chavito, te estoy hablando, tenía, ¿qué? 13 años, 13, 14 años. 13 creo que tenía. Y nos fuimos. Llegando me dijeron, mira, fíjate que queremos que toques el bajo, la guitarra.
Pero como no se me dio la guitarra, entonces me dejaron el bajo. Desde ahí, toda mi vida estuve influenciado por el arte. Por mis amigos entré a la literatura, a leer, me apasionó la literatura. Hoy en día estoy escribo. Siempre estuve vinculado al arte. Pero siempre el arte a mí siempre llegó por medio de alguien. ¿Qué te gusta o qué música? Fíjate que de guitarrista soy de guitarra eléctrica. Entonces a mí me gusta el rock, blues. Sí. Pero siempre, el arte siempre llegó a mí influenciado por alguien. Y entonces yo lo recibí con los brazos abiertos. Pero la arquitectura, y ese es el punto al que iba a llegar, la arquitectura la conocí yo solo. Yo iba pasando una vez, yo ya trabajando en la zona 9, fui a ver a un cliente porque siempre trabajé en ventas, mercadeo, ventas, y pasando por la iglesia de Urrita. ¿La conoces? Sí, linda, preciosa. Sí. Mira, tiene una arquitectura. Yo no la conocía. Tiene una arquitectura churrigueresca. Sí, así se llama. Sí. Y eso yo siempre quise saber qué tipo de arquitectura tenía. Y cuando la vi dije, ¿esta onda es otra onda? Entré y adentro es mejor que afuera. No sé si has entrado. Sí. Incluso las misas en la iglesia de Yurrita, mi mamá vivió cerca de la zona 5, ahí en Campo Marte. Y las misas, me comenta, incluso mi abuelita me contaba que eran en latín. ¿Así? Entonces el padre de espaldas. Ajá. Sí. Pues esa, la arquitectura, a partir de ahí me di cuenta que en un gusto personal, algo que yo había descubierto, porque a ese punto voy, que la arquitectura es un arte. Se nos olvida que es un arte. Ultra barroco el estilo de arquitectura, o churrigueresco, que se le llama, pero sí, pues. Ultra barroco. Y entonces yo quisiera que nos platicaras un poco de esa, porque yo quisiera que después vamos a retomar un poco el camino que habíamos llevado al principio de conocer tus inicios y todo, pero te quería comentar eso porque quisiera que nos platicaras acerca de las personas que se nos olvida que la arquitectura es un arte y que nosotros lo dejamos a un lado por eso y decimos construir aquí, construir allá, pero ese detalle de saber, de cuidar todos los detalles, como vi una publicación que decía, una que hiciste, decía que te gustaba cuidar cada uno de los detalles de las edificaciones que hacías. Así es, y también la pasión, ¿verdad? Que hay que ponerle a lo que uno haga, que al final esa es la clave, ¿verdad? Si uno hace las cosas con pasión, va a ser exitoso, o la gente va a conocer tu trabajo, o dejar eso, vas a hacer un trabajo de calidad, ¿verdad? Cuando se hacen las cosas con pasión. Claro, por supuesto. Excelente. Pues yo pienso que sigamos un poco al tema de tus inicios. Una de las cosas que a mí me llamaba la atención era tu familia. He visto que de alguna manera tu familia es como un motor, ¿verdad? Sí. Contanos un poco acerca de no profundidad, pero sí algo del por qué es de esa manera. ¿Qué motiva? ¿Qué hace que Johnny España se levante todas las mañanas y vaya a los proyectos y haga su mayor esfuerzo para entregar un proyecto como tiene que ser? Pues fíjate que en primer lugar está te lo menciono, es mi relación con Dios, ¿verdad? Soy una persona creyente y temerosa de Dios, ¿verdad? Dios es el centro de mi vida. Luego te digo, está mi esposa, ¿verdad? Que ha sido un pilar no en mi formación profesional, sino en mi vida profesional. Claro. Mi esposa, prácticamente mi compañera, mi asesora, mi amiga. Con ella vemos los proyectos, ella me aporta, claro. me da valor al proyecto y soy una persona que aprende a escuchar cuando reconozco que la persona tiene creatividad, tiene razón, tiene talento. Me encanta eso y es una persona bien talentosa, muy talentosa, que a pesar de no estar formada dentro de la arquitectura es impresionante. Tiene ojo. Ojo, aparte una visión impresionante de varios temas. Hay personas que nacen, creo yo, con conocimientos o digamos con diversidad de cualidades en varias formación, en varias
como profesiones, digamos, y ella es una de esas. Entonces ha sido muy importante dentro de lo que he llegado a mostrar. Como yo en España, siempre ahí está siempre la marca de ella apoyándome. Mis hijas, ¿verdad? Que siempre también han estado ahí apoyando mi trabajo, conocen mi trabajo, les gusta mi trabajo y se sienten orgullosas de lo que hago. Mi madre también, ¿verdad? Que gracias ¿Y van a seguir tus pasos? ¿Hay alguien que le guste la arquitectura? Fíjate que yo en lo personal, y te lo digo, ¿verdad? Hasta hace unos 6 meses yo le había dicho a mi hija que incluso desde hace 2 años a una de ellas que le vengo hablando de lo profesional, le hablaba y le decía que no siguiera arquitectura, ¿no? Pero te digo, no porque no sea bueno, sino lo que sucede es que es un campo, es una carrera, al igual que todas, ¿verdad? Muy competitiva. Sí, sí, correcto. Y ha sido, o yo veo que es difícil ir ganándose los espacios, bien difícil. Entonces uno a veces quisiera facilitarle a los hijos y que no sufrieran y pasaran todo lo que uno pasó. De hecho dice si no estoy mal, no recuerdo la cita exacta, hablando de que ¿sí? Me hiciste el comentario de que sos creyente y pues que Dios es el centro de tu trabajo. Me recuerdo que hay una parte de la Biblia que dice que los hijos se suben en las espaldas de los padres para alcanzar lo que los padres no alcanzaron, ¿verdad? Sí. Entonces, hablando de eso mismo, que los hijos que quisieran como que les facilite, o sea, uno quisiera facilitarles, sin embargo, las experiencias también son buenas, ¿no? A veces son buenas, sí, y a veces son, sí, hay de todo, ¿verdad? Hay de todo. Pero eso, hasta hace cierto tiempo le dije, mira, al final me encantaría, porque en lo personal, en lo humano, sí me gustaría que ellas pudieran seguir mis pasos. Sería bonito, ¿verdad? Porque la arquitectura es una carrera bien apasionante, sí, es linda, ¿verdad? Muy satisfactoria. Yo generalmente, te digo, me llaman a la hora de comer y no quiero ni levantarme, ¿verdad? Por seguir haciendo lo que hago, me emociono, me pico, como dicen, y no dan ganas de... Yo generalmente, para que conozcas algo, mi rutina de vida es un poco dura también, porque la arquitectura es muy introspectiva. Los arquitectos nos volvemos muy introspectivos, a veces rompemos un poco la relación con el mundo exterior, y por eso hay tanta película de arquitectos, te lo digo, con familias disfuncionales. O mirar la canción de Ricardo Arjona, que es o de Paquita, de Ricardo Arjona, ¿no? Que es el que cásate como arquitecto. Entonces te digo, hasta burla me hacen, porque el arquitecto se ve que pasa en su mundo. Incluso a veces en películas aparece que están en los sótanos ahí con sus estudios de arquitectura, y muy metidos en es esa parte de la abstracción de las ideas, la que encierra, de hecho, la parte mucho de la parte creativa de casi todas las profesiones buscan eso, o sea, provocan esa introspección, como decía, ¿verdad? Y además que es una carrera que demanda mucho tiempo. Por ejemplo, me recuerdo en mi época de estudio, te digo, nosotros pasamos estudiando, las personas que han estudiado arquitectura, pasábamos estudiando y prácticamente no teníamos vacaciones, ¿verdad? Toda la gente vacacionando, ya en noviembre, en diciembre, nosotros seguíamos trabajando. Y ahora en lo personal te lo digo, yo tengo una rutina muchas veces, me levanto obviamente a las 7 de la mañana, a las 8 en punto, casi religiosamente estoy en mi oficina, y me acuesto a las 4 de la mañana, 3 de la mañana, ¿verdad? Cuando es temprano, 3 de la mañana, cuando hay veces que amanezco, ¿verdad? Todavía, después de más de 25 años de estar en el medio, ¿verdad? Y es decir, que por lo que estoy entendiendo, esa forma de trabajar así en los proyectos es inculcada desde la universidad. Porque yo me acuerdo, yo tenía un par de amigos que tocaban conmigo en un grupo que estábamos tratando de formar,
uno era el bajista y él estaba estudiando arquitectura y ya nos gustaba ensayar y el bajista nunca podía. Nunca podía. Siempre tenía que, es que tengo que entregar proyectos, muchachos. Las entregas de talleres, esas cosas. Y de sacrificios, tal vez de compartir, y también te digo, a veces con muchas personas, o hacer actividades como digamos, de distracción o fuera de lo profesional, ¿verdad? Y ahí es donde hay que tener cuidado de caer en eso. Yo hubo un tiempo que caí en eso, trabajaba incluso cuando mis compañeros descansaban. Un día me comentaron que dice que iban de excursión ellos, mis compañeros de la universidad, en el último año. Ajá. Y cuando pasaron, yo tenía mi oficina en el centro comercial Novicentro en los años 97, 98. ¿En la zona 11? En la zona 11, sí. Ajá. Y pasaron el local 23, era mi oficina, pasaron ahí y dijeron, pucha, ¿qué es? La muchacha, miren, ahí está la España todavía trabajando, porque estaba la luz de la oficina encendida. Y dicen que me vieron ahí, como era de vidrio todo el frente, ajá, y mi oficina daba hacia donde pasaban los carros en el periférico. Entonces, y iban hablando cosas muy, muy buenas mías, ¿verdad? Y me llenó de satisfacción, de satisfacción, pero también a la larga sí se pierde uno también a veces ciertas entonces etapas. Tuve que buscar tener un equilibrio en mi vida y ahora lo hago, ahora disfruto más, trato de aprovechar el tiempo porque la vida está corta, ¿no? La vida se nos va. Y he visto películas, hay una película buenísima de Tom Sawyer, creo que es, ¿verdad? De un control remoto y todo. Él era arquitecto, sí, precisamente. Sí, el arquitecto. Y es que uno, quisiera uno adelantar el control, pero al final ese es un llamado a atención porque se pierde uno de vivir, ¿verdad? Que es lo más importante. No, y es que yo pienso que una de las cosas que te beneficia enormemente es que tu esposa te acompaña en esto, ¿verdad? Sí. Y está constantemente trabajando por el comentario que hacías al principio de tu esposa, y entonces eso te permite trabajar de una mejor manera porque sabes que ella está ahí con vos. Y en casos como por ejemplo los médicos que tienen ese mismo problema, la esposa no puede estar ahí. Muchos médicos se terminan casando con una doctora dentro. Solo ella los entiende. Solo ella los entiende. O los va a aguantar. Correcto. Pues quisiera que entráramos a platicar acerca de tu experiencia. Antes de que hablemos de aspectos técnicos de la arquitectura, me gustaría que nos contaras acerca de tu experiencia en la región. Porque yo sé que has tenido experiencia en Guate, pero este podcast es desde Zacapa para la región y la región es muy característica. No sé si te has dado cuenta que la región oriente, ¿verdad? Es muy característica, tiene aspectos muy específicos, y entonces quisiera conocer tu experiencia, qué has tenido en la región. Pues fíjate que ya son unos, vamos a ver, 20 años tal vez, más o menos en la región. Sí, 20 años considero en la región, y Dios ha sido bueno conmigo, ¿verdad? Ha sido misericordioso, maravilloso, y también mis clientes que al final han confiado en mi trabajo, y he tenido la oportunidad en la región de construir centros comerciales, ser parte de proyectos. Estuve en el proyecto, por ejemplo, de Megaplaza en Estanzuelo. Correcto. He trabajado en el proyecto del Cantón acá en Chiquimula, que la Plaza del Cantón, que incluso el Cantón fue una restauración de monumentos, supervisada por el IDAE, con características muy especiales porque era una infraestructura con más de 100 años, ¿verdad? Una estructura súper antigua y donde se reutilizaron, por ejemplo, hasta las baldosas originales. Un trabajo muy, muy interesante.
He tenido la oportunidad también de desarrollar hospitales completos, hospitales, edificios de clínicas, hoteles, varios hoteles en la región, restaurantes, y considero que más de 1.300 viviendas a la fecha, ¿verdad? O sea, es un portafolio enorme. Ha sido una bendición, pero increíble, ¿verdad? Y día a día proyectos diferentes, bodegas, notificaciones, proyectos de gobierno, porque he tenido muchas facetas, ¿verdad? En mi vida, entonces he estado en muchas cosas, y Dios me ha permitido siempre tener bastante trabajo, y gracias a Dios he hecho, te puedo decir que casi de todo, ¿verdad? De todo. Claro, sí. Excelente. Pues la verdad que se nota la experiencia que tenés en la región, y es eso que hablabas al principio, del legado. Y sabes que lo difícil de esto, perdón que te interrumpa, lo difícil de esto es salir de la región. Ahí es el secreto. O sea, yo sé que el podcast es de la región, pero claro, lo difícil es salir de la región, claro, porque el problema de la arquitectura, y dejar arquitectura, cualquier profesión, venís y empezás en la región y te expandís. Y te expandís, pero eso es muy difícil hacerlo. O sea, si estás en la región, no podés salir de la región, y te digo por qué. Lamentablemente, ¿verdad? A veces hay una gran separación, o no separación, sino una forma de pensar te diría yo que muy cuadrada. Entonces muchas personas de la capital, llamémoslo así, o de otros lugares, no contratan a personas de este lugar, porque obviamente en sus lugares hay profesionales también, y se supone que la capital es como el lugar más grande de Guatemala, es cosmopolita, es esto. Entonces hay una infinidad de profesionales y de profesionales con amplia trayectoria, claro, en todos los temas, y especializaciones en todos los temas. Entonces para uno de profesional tenés que probar, es difícil el venir y salir, porque por ejemplo vienen y te contratan en Shela, por ejemplo. Yo tengo proyectos en Shela, estoy trabajando en Shela, pero es difícil en Quetzaltenango, ¿verdad? Perdón, Quetzaltenango, pero Shela le decimos así. Todo el mundo lo así como le decimos Chiquis y Zacapa, no hay que decirle Zacapa, pero nos queremos ahorrar las palabras, pero tenemos su nombre así romántico. Pero ahí es donde entra esto, que las personas dicen, no, sé que hay mejores arquitectos, aquí hay mejores profesionales, entonces no voy a llamar a esta persona. Y te digo, he tenido la bendición y la oportunidad, actualmente la tengo, de trabajar en Izabal, trabajar en Zacapa, trabajar en Chiquimula, trabajar en Jutiapa. He trabajado bastante en Jutiapa, Jalapa, el Progreso, Guastatoya, en la capital tengo proyectos en Carretera Salvador, en la zona 16, en Sololá, en Quiché, en Quetzaltenango actualmente. Entonces es una bendición, una bendición. Y te digo, te permite medirte, te diría yo, ¿verdad? Y llevar el roce. Llevar tu profesión, y aparte que te ayuda a actualizarte también, porque es más demandante, los clientes son más demandantes, o son con diferente percepción de las cosas, ¿verdad? Sí, correcto. Y es que a mí una de las cosas que me llama la atención es que de tu trabajo, por la razón que estás hablando de que diste el paso para poder salir de la región, es que para poder vender mejor un servicio, no hay que competir por precio, sino agregar valor. Cuando agregas valor, no importa el precio que cobres. Digamos que eso es un poco relativo y bastante subjetivo de entenderlo, pero en lugar de competir por precio, no, mira, yo lo voy a bajar, se le agrega valor al servicio, y cuando le agregas valor al servicio, eso te permite catapultarte a otros mercados. Y yo, en lo personal, porque hice mi tarea y vi tu trabajo, tus diseños, y en lo personal creo que sos un arquitecto muy talentoso. Yo lo decía al principio, la verdad que me gusta esa parte. Entonces, y has tenido ese roce, y debido a eso
la siguiente pregunta. ¿Has tenido experiencias fuera del país? Sí, por supuesto, sí. Excelente. Sí. Pues fíjate que precisamente con lo que hablabas, solo voy a retomar lo que mencionaste de agregar valor. Ajá. Y fíjate que... Es una idea muy buena. Sí, en pandemia precisamente y antes de pandemia, porque increíble cómo marca esto antes de pandemia, después de pandemia. El mundo cambió totalmente. Es como hablar de antes de Cristo, después de Cristo, prácticamente. Sí, totalmente. Nos partió la Los historia, libros de ¿verdad? historia van a tener esto para años. Sí, correcto. Pues fíjate que estuve estudiando, ¿verdad? No de arquitectura, sino estuve estudiando sobre marketing, ¿verdad? Me metí bastante a marketing, saqué algunos diplomados fuera de acá de Guatemala, en línea, ¿verdad? Obviamente en línea, pero con lugares muy buenos, certificados y una gran experiencia, un gran aprendizaje. Y hablaban precisamente de esto, de no venderse barato, y no por el hecho de venir y lucrar con tu trabajo, sino hablan de que hay que agregarle valor precisamente a esto. Y eso es lo que yo hago, ¿verdad? Yo agrego valor a mi trabajo, entonces incluso yo no me vendo, ¿no? Antes de pandemia, te hablo tal vez 3, 4 años o 5 años atrás, sí colocaba, ¿quieres contratarme o algo? Desde entonces borré publicaciones que tuvieran todo lo que tuviera con venta. Eso se llama venta. Y lo que hago es agregar contenido de valor a mis redes sociales para que la gente vea mi trabajo y me contrate, porque no hay necesidad de vender. O sea, solamente con que la persona vea lo que podés hacer, ya con eso la persona dice, no tenés necesidad de poner, por ejemplo, remodelo casas, que a veces uno cuando está empezando, ese es un chiste, ¿verdad? Te lo iba a mencionar cuando me dijiste cómo fue el inicio. Pues yo empecé y dije, bueno, voy a hacer mis tarjetitas, dije, para que me contraten. Pero hice mis tarjetas, ¿no? A mí me encanta la publicidad. Después, a los 2 meses, dije, no me gustan estas tarjetas, voy a hacer otras. Y de ahí a los 3, 4 meses hice unas de carterita, me recuerdo todavía, de que se abrían. Y ahí tenían todos los servicios, como 8 o 10 servicios, ¿verdad? Carpintería, herrería, remodelación, yeso, de todo tenía, solo faltaba que dijera se venden torteros. Parecía volante. Sí, parecía volante, de todo tenía. Entonces, después cambié otras tarjetas, de ahí mandé a hacer unas tarjetas plásticas que las mandé a hacer a Costa Rica, de las más lindas en material que tenía. Y después hice otras en otro color, después hice en negro. Al final, mi hermano, cuando yo le daba mi tarjeta, mi hermano ha sido un muy buen ejemplo como hermano, es un profesional en otra rama, pero muy buen ejemplo como hermano. Me decía, Johnny me decía, pero ¿y quedan al juntarlas todas vos? Me decía, quedan cuando y se reía. Cuando completemos la colección. Y se reía porque tal vez tengo, sin mentirte, unas 15 tarjetas aproximadamente. Sí, he cambiado muchísimo. Me encanta. Entonces, y de repente encuentra uno, yo también, yo tuve experiencia en banco, casi siempre trabajé en banco. Y de repente ando en la casa buscando alguna cosa y me aparece la tarjetita ¿no te ha pasado? Te aparece una tarjeta y chica, esa la usé hace 10 años. Yo guardo todas porque te digo, tiene un valor histórico para mí, ¿verdad? Porque marcaron, digamos, parte de mi vida profesional. Claro. Entonces, tengo mi colección completa. Solo que yo mismo voy a dar el premio, ¿verdad? Deberías armar un álbum. A ver qué me doy. Pues me mencionabas, hablábamos de la experiencia fuera de pero antes de eso, que para que entremos directamente a esa pregunta de la experiencia en el extranjero, estás trabajando en marketing digital. Para terminar la idea del marketing, porque una de las cosas que la mayoría de las personas no sabe es que precisamente este concepto de dar valor al producto en lugar de bajar precio y competir por precio, sino que agregar valor, se ve hoy en día. Los algoritmos que se pueden trabajar en Facebook, en Google Ads, en YouTube, potencializan el valor agregado. Tanto así que, por ejemplo, en Facebook,
la mayoría de personas que hace buen trabajo en el marketing digital, en sus plataformas donde exhiben su trabajo, como en la forma como lo haces, ya no hacen venta dura. Venta dura se refiere justamente a eso que dejaste de hacer, de poner, contrátanos a tal, cuesta tanto esto, propiamente esa invitación a la venta dura, ¿verdad? Hay negocios que definitivamente no lo pueden dejar de hacer porque su labor es esa. Por ejemplo, nosotros tenemos una página del proyecto de lotes residenciales que tenemos en Zacapa, que definitivamente tenemos que poner los precios porque eso es lo que anda buscando la gente, ¿verdad? Pero en el caso de las páginas que ofrecen servicios, no es bueno. Y entonces Facebook incluso tiene una parte que se llama Facebook Business, donde puedes hacer publicidad sin que aparezca en tu página. Entonces, quisiera yo que nos contaras un poco acerca de tu experiencia haciendo esta parte del mercadeo, porque entiendo que le has invertido, incluso tenés una persona que se dedica exactamente a hacer toda la parte creativa de tu trabajo. Sí, correcto. Fíjate que le apuesto mucho al marketing, ¿verdad? Le apuesto mucho al marketing y siempre le he apostado. Incluso tengo tal vez unas 20 vallas publicitarias, pero no instaladas con mi marca. Tengo unas 4 o 5 con mi marca. Ajá. Y quiero colocar más ahorita. Primero Dios, este 2022 va a ser un año de mayor alcance, pero en relación al marketing me metí a estudiar, como hablábamos, marketing, y eso me abrió la puerta a otro mundo, ¿verdad? A otro universo. Sí. Y empecé a potencializar mis redes, incluso entre mis redes tengo considero que unas 80,000 personas, tal vez, que eso es, no hay una firma en Guatemala o un profesional de arquitectura que tenga esa cantidad generalmente la página que he sondeado y he visto que tiene 16,000 seguidores. Entonces esto me ha permitido poder viralizar mi trabajo. Sí, incluso claro. Me han llamado, fíjate que me llamaron la vez pasada unos estudiantes, ya tres oportunidades que me querían entrevistar y me dijeron, ¿de dónde? ¿De qué universidad? De la Mariano Gálvez, me dice. De Zacapa, no, de Guatemala, me dice. Bueno, ¿y cómo me encontraron? No, colocamos arquitectos Guatemala y nos apareció su nombre. Y algunos clientes también, cuando les pregunto, mire, ¿quién le recomendó el trabajo? No, me dices que estábamos buscando en Facebook o en Google y nos apareció su nombre. No, y fíjate que ahí quiero hacer un paréntesis antes de que concretes esa idea, lo que estás platicando. Y porque este es un podcast en el que lo que yo busco es que las personas puedan tener contenido, buenos consejos. Y a mí me parece es un excelente consejo lo que estás dando, porque las personas te encontraron porque el mismo Google te posicionó. Y eso es algo que yo le quiero dejar a la audiencia, que si tienen el negocio que sea, que la calidad de su video sea mejor y la calidad de su foto sea mejor, porque eso lo ven los algoritmos. No es lo mismo que una persona tome una foto con un teléfono que su cámara no es buena, a que tomar una mejor foto, subirla o por lo menos retocarla y subirla, porque eso el algoritmo la agarra y la posiciona. Sí. Y eso es justamente lo que hizo eso es lo que hace. Y me hablaba de la parte profesional en mercadeo. Ahorita tengo la dicha de tener un amigo ahí, Astordo Barrientos, Bohemio Galáctico, aparece en redes, buenísimo, un profesional muy creativo, y ahí está apoyándonos y estamos trabajando en conjunto porque aprendemos los dos. A mí es una parte que me apasiona esto y pienso que la manejo muy bien, y ahí hemos ido aprendiendo, y él tiene muy buenas ideas, es un joven, entonces le inyecta esa juventud. Igual mis hijas, ¿verdad? Tienen 14 años las dos, y entonces tienen ideas nuevas de jóvenes, entonces claro. Eso me ayuda en Instagram, en TikTok, hasta la día. Hasta actualizado, ¿verdad? Me hacen estar actualizado, entonces ha sido una experiencia bien interesante. Pero mira que uno tiene que estar abierto a esas cosas, porque yo le decía, te contaba al principio, antes de que empezáramos el programa, que ya grabamos un programa con el ingeniero en sistemas, Vinicio Peña, que nos trabaja a nosotros toda la parte de tecnología, aplicaciones y todo eso. Y yo le decía, mira, en el programa, se lo decía yo, a mí me costó cambiarme el chip.
Porque yo soy de las personas que vendía sus servicios. O sea, yo iba y hablaba con la gente. A mí me encantaba hablar con la gente. Pero cambiarme el chip, volvemos otra vez al tiempo post pandemia, donde ya las personas ya no te reciben, ¿verdad? Hoy, si vamos a hacer una conversación, tenemos que hacer el distanciamiento, y quizás por eso también estamos un poquito aquí distanciados, ¿verdad? Pero a mí me costó cambiarme el chip de saber que las personas ya no están viviendo de la misma manera. Entonces hay que hacer uso de las herramientas que están hoy en día. Incluso ahora es más fácil. A mí, yo cuando trabajaba en Guate y tenía que ir a ver un cliente, a veces perseguía al cliente como por 3 semanas para que me diera audiencia en su oficina y me recibiera. Ahora no, ahora le llamo y le digo, sí, mira, tal vez en la tarde tengo tiempo, y entonces pone su teléfono ahí, yo pongo mi teléfono aquí, distanciados en kilómetros, y tenemos una conversación que nos puede llegar a un negocio, cosa que no teníamos antes. O sea, hay que verle el lado positivo a ese. Pero te digo, me costó el cambio, pero gracias a Dios lo hicimos, y ahora hasta podcast tenemos. Buenísimo. Mira, hay cosas muy buenas que hubo la pandemia, ¿verdad? Hay cosas muy buenas. Nos adelantó en tecnología, y nos hizo aprender más, ¿verdad? Y claro, han habido cosas muy, muy, muy buenas. Entonces, a valorar también la vida, ¿verdad? Sí, a valorar al planeta, a valorar las relaciones. Sí, entonces, se pusieron a prueba las relaciones. Y fíjate que una de las cosas que a mí me llama la atención, y me lo decía una persona, la persona que tuvimos en el programa de la Municipalidad de Zacapa, que las inversiones, y volviendo otra vez al tema de la arquitectura, las inversiones en construcción crecieron pero enormemente en toda Guatemala, pero en la región también crecieron bastante. No sé si te diste cuenta. Sí, fuimos, gracias a Dios por ello, ¿verdad? Sí, gracias a Dios. Como que la gente sacó ese crecimiento. Yo considero que muchas personas, como la pandemia nos permitió también evidenciar las carencias que teníamos, sí, o tal vez la falta de atención que le habíamos puesto a no tener una casa. Eso como un alto, ¿no? Sí, o a darnos cuenta de que, bueno, cuando tuvimos que vivir este encerramiento, ver que estábamos apretados, de que no había un lugar para un home office, trasladar el trabajo a la casa, igual los niños, ¿verdad?, con sus clases virtuales. Mira, algunos lo vivieron mejor que otros, ¿verdad?, dependiendo cómo eran las casas, porque al final ahí lo que se valoraba eran los espacios. Sí. Y eso también permitió entender que la gente entendiera que el hogar era un espacio donde se iba a pasar más tiempo con la familia. Entonces ya se buscaba esa habitación extra donde se colocara un estudio, donde se pudiera colocar un área de gimnasio o un área para algo determinado. También se valoró más los espacios abiertos, o los espacios, digamos, como un jardín, un balcón, una terraza para salir y por lo menos ver algo verde, valorar la naturaleza, ¿verdad? Porque vivir en ese encierro, sí, muchas personas sufrieron de enfermedades también, de ansiedad. De ansiedad. Sí, difícil. La verdad que fue una etapa difícil, pero las personas se motivaron. Sí, corriendo a la gente. Y la gente se animaba a salir, y incluso hasta lo hacían de broma. En Guate lo hacían de broma, y con la adrenalina de correr de la policía, tal vez nunca lo habían hecho. Sí, hubieron anécdotas buenas ahí. Como todo estaba realizado, nos enterábamos, sí, y veíamos todo. Uno haciéndolo desde la casa. Pero a mí una de las cosas que me llama la atención es que la gente le puso amor a la inversión inmobiliaria y a la inversión en construcción. Es que eso fue impresionante. Yo te cuento que para nosotros, en específico en el proyecto de Mansión del Bosque, con mi compañero Jorge Tobar, que lo conoces también, ¿verdad? Sí, tengo el gusto de conocer a para nosotros fue impresionante porque vendimos en un año, o sea, todo el 2020. Para el 2021 nos quedó el 15% del proyecto, que gracias a Dios ya a estas fechas ya lo terminamos de vender prácticamente.
Pero el tema de la pandemia, como que las personas sacaron sus ahorros y dijeron no, y eso inyecta valor a la economía, que es, ¿verdad? Fíjate que unos amigos les estoy trabajando unos proyectos de notificaciones en un área de Jalapa, y los dos son hermanos, los dos abrieron el mismo día, y uno vendió 200 lotes en un día, el otro vendió 150 en el mismo día. Es impresionante, ¿verdad? Impresionante. Y lo importante de que ese dinero se inyecta a la economía de todos, y a veces pareciera que no, porque hay ciertos mitos, ¿verdad? Más que todo del desarrollo, tal vez no de la arquitectura, pero hay ciertos mitos del desarrollo, que el único que se enriquece es el propietario, y eso es un mito, porque toda esa inversión en empleos, en distribuidores, todo es una cadena que va enriqueciendo. De hecho, no sé si te recordás, pero se maneja mucho la idea de que el desarrollo tiene que ver específico, digamos que el crecimiento de una región tiene que ver mucho con el desarrollo en la construcción de urbanismo, ¿verdad? Por ejemplo, el cambio que hubo después en el occidente, no sé si alguna vez pasaste en aquella carretera que eran así sinuosas y era horrible viajar para occidente, pero al día de hoy, después de que terminaron la autopista, que yo creo que ya llega a Shela, en 2 cuentazos está uno en Shela, en Quetzaltenango. Rapidísimo, y las carreteras en mejor estado, y los lugares ya más poblados y más desarrollados. Es impresionante. Correcto. Excelente. Yo creo que vamos muy bien en el tiempo, y yo pienso que vamos a hablar un poquito acerca de arquitectura, ¿verdad? Sí, para que nos dejes a nosotros y a nuestra audiencia esos consejos prácticos que cualquiera necesita. ¿Qué necesito saber para contratar un arquitecto? ¿Qué necesito hacer para saber qué quiero? Porque muchas personas dicen, yo quiero tal cosa, pero no saben cómo se llama. Y entonces, yo tengo esta foto y algo así quiero, ¿verdad? Entonces, que nos hables un poco de arquitectura y de las nuevas tendencias que hay hoy. Fíjate que se nos había olvidado solo tocar rápido el tema de que me hablaste de la experiencia en el extranjero. Pues fíjate que cuando hablabas de que la tecnología nos permite poder conectarnos con una persona estando en otro lugar, pues en la época de pandemia, esa experiencia tuve, que pude comunicarme con personas en otros países, explotar la tecnología y toda la parte esa de mercadeo, y poder llevar, digamos, mi trabajo a otros lugares, y gracias a Dios resultados buenos, ¿verdad? Tuve la oportunidad de realizar un par de diseños en México, en Salvador y Honduras. Incluso hasta hace poco pensé seriamente en la posibilidad de abrir oficina en Salvador, pero actualmente tengo oficina en Guatemala, en la zona 15, y estoy acá en Chiquimula, y dije, bueno, al final lo dejé, está en stand-by, está en espera, pero buenísimo, hay un mercado impresionante, y lo importante de esto es lo mismo que volvemos, que al final poder, digamos, poner como posicionarte. Aparte de posicionarte, medir, digamos, que la gente valore tu trabajo, ¿verdad? Y eso es algo realmente satisfactorio para uno como profesional de la arquitectura o de cualquier rama, ¿verdad? El hecho de tener una persona de otro país que viene y que valora tu trabajo. Y que valora el trabajo. No, sí, fíjate que ese tema que estás tocando es sumamente importante, porque yo creo que Guatemala en muchos aspectos le falta ese fogueo, para hablar en términos de fútbol. Sí, no, y esa es la palabra. Sí, porque justamente a los deportistas aquí en Guatemala no se les permite crecer. Muchos dicen que no, la alimentación, que no esto, que no sé qué, pero no es necesariamente eso, sino que es el fogueo, ¿no?
medir tus fuerzas con alguien que está fuera. Por ejemplo, nosotros con Darío tenemos planes, que teníamos planes el año pasado, pero no pudimos hacerlos por el tema de la pandemia, pero tenemos planes de ir a Panamá y a Puerto Rico, para ver, porque ahí hay nosotros hicimos una investigación y hay ciertas convenciones de inmobiliarias y de bienes raíces que nosotros queremos conocer para saber qué están haciendo ellos. Porque si nosotros no sabemos qué están haciendo y estas nuevas tendencias, por ejemplo, yo hablé con una colega, le digo colega porque nosotros vendemos bienes raíces y ella también en Guate, recién la conocí, y ella me decía, mire, nosotros, digamos en la capital, las bienes raíces están en el mismo momento que Colombia hace 15 años. Ese cambio del switch, de pasar de una vivienda en la tierra al cielo, ¿verdad? A la edificación vertical, ¿verdad? Entonces, que ha tenido, es impresionante cómo se ha expandido la capital, terrible. Por todas las calles donde uno pasa, hay edificios de apartamentos, edificios de oficinas, más apartamentos. Impresionante. Claro, y yo me doy cuenta que la vivienda es algo que siempre... Los edificios de oficinas, pues es un poco relativo, ¿verdad? Porque depende mucho de la economía y del comercio, ¿verdad? Y de los servicios. Pero el tema de la vivienda, siempre las personas van a querer dónde vivir, ¿verdad? Siempre hay necesidad. Cada día nacen cuántas personas, la tasa de natalidad de Guatemala es impresionante, ¿verdad? Y justamente eso es lo que nosotros queremos saber, y eso me doy cuenta que es lo que estás teniendo ahorita, ese fogueo internacional, y yo estoy seguro que si seguís por esa línea, el trabajo fuera te va a dar muy buenos resultados. Muchas gracias. Porque eso, y aparte de eso, que uno al foguearse... Sí, te ayuda a exigirte más, ¿verdad? Te ayuda a exigirte más, claro. Sí. Contanos un poco más de esa experiencia que has tenido. Construiste, porque tenés experiencia en hoteles, cuestiones comerciales, ¿verdad? Pero ¿qué construiste? ¿Qué fue el proyecto específicamente? Fíjate que he trabajado mucho el tema de vivienda, pero vivienda te hablo de 1000 metros cuadrados para arriba, ¿verdad? Ya son viviendas de un nivel grande, ¿verdad? Estilo minimalista, ¿verdad? Que es lo que se vende mucho en algunas partes de México, ¿verdad? Se vende bastante en algunas áreas también, porque al igual que acá está influenciado, porque tengo aquí en Oriente, la gente, la arquitectura es más contemporánea, más colonial. Sí. En Carretera Salvador es más minimalista o más contemporánea, moderna, y es dependiendo la región y dependiendo el lugar. Excelente. Eso sí. Pues esas palabras que acabas de decir nos dan la pauta exacta para poder tocar el tema de las tendencias, ¿verdad? Que es minimalista, que es moderno, que es industrial, para que nos contes un poco acerca de las tendencias. Y fíjate que ahorita con la pandemia, lo que me mencionaba, ¿verdad? Que el lugar, la gente ha tenido más conciencia también en que el lugar es el espacio donde se comparte más con la familia, entonces se le ha dado más prioridad, digamos, se ha puesto más atención a los espacios abiertos, o por lo menos la sensación de tener amplitud en el hogar, el poder ocupar cierto espacio que sea versátil para poderlo reformar como un área de estudio, un área de trabajo. Además se le ha dado más prioridad al tema de la iluminación, a esa relación interior-exterior, de que la persona y poderse conectar, ¿verdad? A través de ventanas, a través de grandes ventanas, a través de balcones, a través de áreas de estar, terrazas. ¿Sigue de moda, arquitecto, los espacios abiertos? Súper, más de moda y va con más tendencia cada día, ¿verdad? Porque esa sensación de amplitud que generan los espacios abiertos difícilmente va a cambiar, ¿verdad? Y ahora más, y el tema acústico también, la gente le ha puesto mucha importancia al tema acústico, y precisamente por esto de que se pueda el mismo espacio o la misma infraestructura ocupar para diversas actividades,
de forma simultánea. Porque imagínate las personas que tenían, digamos, un espacio reducido y haber tenido a los hijos en clases virtuales, 2 o 3 niños de clases virtuales y el papá o la mamá, digamos, en su home office, digamos, su espacio de trabajo en la casa. Los espacios debe ser bien estresante. Sí, totalmente. Sí. Entonces lo que estás diciendo es que los espacios se vuelven como multiusos. Sí, correcto. Excelente. Incluso la mayoría de mis clientes de pandemias acá, todo el mundo contempla el hecho de tener un espacio para tener un escritorio dentro del dormitorio, tener un estudio, tener áreas de estar, balcón, terrazas, jardines. La gente le pone mucho interés al jardín, ¿verdad? Y aprovechar las terrazas en la parte superior de la vivienda, pero las terrazas y los espacios abiertos es una de las prioridades que se está teniendo como tendencia. También la inclusión en la decoración, se le ha puesto más interés a la parte de decoración. Antes tal vez se veía como un privilegio para ciertos segmentos de vivienda. Ahora, además que se veía en comercios, pero ahora se ve aún más y todas las personas de diferente, diferente nivel de vivienda económico, todo el mundo le apuesta a la decoración. ¿Por qué? Porque valoran más el estar en un espacio agradable y que transmita esas sensaciones, esos sentimientos y que vaya de acuerdo a lo que ellos quieren sentir, el ambiente que quieren ellos que se perciba, digamos, dentro de la familia. Sí, y ahí es otra vez volvemos al tema de los espacios abiertos, donde una casa pequeña se puede convertir en un lugar bastante luminoso, ¿verdad? Sí. Y con bastante oxígeno y ventilado, ¿verdad? Y que se puede decorar de mejor manera. Así es. También la naturaleza como inspiración, se ha dado más se ha hecho más conciencia, ¿verdad?, en la naturaleza, en lo que hablaba de los jardines, y sobre todo ambientar los hogares. Hay hasta un tipo de arquitectura que está muy, muy de moda, que es girar la arquitectura, y eso viene de la mano con los millennials, que es que la arquitectura vaya digamos, de la mano o gire alrededor de la naturaleza. Y hay, por ejemplo, un aeropuerto, creo que es el de Singapur, que tiene cascadas, tiene árboles adentro, y hay edificios de apartamentos, incluso en Guatemala hay muchas terrazas ya con jardines, los jardines verticales también, que estaban muy de moda antes y ahora ya es algo urbanismo. Sí, el ecourbanismo. Nosotros aplicamos bastantes conceptos de ecourbanismo en el proyecto que tenemos en Zacapa, porque precisamente Darío, cuando estudió para ser corredor de bienes raíces certificado por la Cámara, justamente llevó estos temas de ecourbanismo, y nosotros los aplicamos, y está totalmente en tendencia ese vínculo con la naturaleza, y yo creo que va a seguir creciendo. Sí, arquitectura biofílica se llama esa, y es una el ecourbanismo es más que todo para lo urbano, y esta parte que es justamente la arquitectura biofílica, que es que tu arquitectura prácticamente el centro principal es la naturaleza, y tu arquitectura va alrededor, y esto va en tendencia, pero en tendencia a nivel mundial. Yo he visto algunas fotos de terrazas que las atraviesa un árbol. ¿Verdad? Hay mucha conciencia, y sobre todo se está respetando mucho la naturaleza, integrando, la verdad, grandes proyectos, así como mencionas, hay casas, restaurantes, edificios, todo con un bosque adentro, con un área verde, bonito. Excelente. Muy bonito, porque también te transmite una sensación de naturalidad, te diría yo que es diferente la percepción, entrar a un lugar y ver algo verde, ver una planta. Y lo que está de moda bastante, he visto yo también, es justamente como el ventanal que tenés acá, ¿verdad? Sí, son ventanas que permiten entrar la luz, que es en el total de la pared prácticamente. Te doy también una idea, los baños, ¿verdad? Antes venían las personas y pensaban en el baño, una ducha,
Ahora no, ¿verdad? Ahora se piensa en el baño, en un espacio de relajación, entonces donde puedas disfrutar más de ese tiempo. Entonces ha ido cambiando bastante la forma de percibir la arquitectura. Pienso que justamente está haciendo el cambio porque se busca que las personas pasen más tiempo en la casa. Correcto. Porque antes eran casas de habitación nada más. O las áreas de las cocinas, por ejemplo. Sí. Las cocinas que antes era un solo elemento, ahora no. Ahora la tendencia es que se le pone más prioridad a la cocina porque es el lugar donde se reúne donde más tiempo, digamos, la familia, ¿verdad? Alrededor de ese lugar. Entonces se le pone mucha más atención al diseño de una cocina. Nosotros con mi esposa, en la familia, terminamos comiendo en la cocina. Terminamos comiendo en la cocina porque ahí se cocina y ahí está la mesa y ahí terminamos comiendo. Nosotros también en un área así, digamos, informal a la par de la cocina, y es cierto. El área de comedor ya quedó como algo muy ceremonial, ¿verdad? Correcto, sí, ya es algo solo muy formal, exacto. A mí una de las cosas que quisiera preguntarte es, ¿qué es aquello que no pasa de moda en la arquitectura? Aquello que decís esto es obligado, que no pasa de moda y que siempre está ahí, que siempre se vuelve, tal vez no como tendencia, pero que la gente generalmente busca eso. Te lo digo, por ejemplo, en colores, los colores neutros, blanco, beige, esos colores nunca van a pasar de moda, nunca. Para mí, algo que me gusta mucho en la arquitectura, tal vez no lo uso tanto, pero es algunos acabados como materiales, ¿verdad? Como el ladrillo, la piedra natural. Por eso la arquitectura contemporánea está hecha, siento, como para permanecer y no pasar de moda, ¿verdad? A veces hay tendencias en la arquitectura que vienen solo por un tiempo. A mí me gusta mucho la arquitectura industrial, pero al final no sé qué tanto tiempo va a perdurar. A mí me encanta, ¿verdad? Sí. Lo personal me encanta, sí. Porque son materiales como algo así como bruto, que hay una arquitectura que se llama brutalista, que era una arquitectura de los años 40, 50, que era exponer los materiales, el hormigón, digamos, desnudo, que eso se está utilizando mucho, está en tendencia ahora. Sí. Hay edificios y a mí me gusta hacerlo en mis proyectos. Incluso también. Se ven las tuberías. Sí, eso es la arquitectura industrial, eso correcto. Es la arquitectura industrial, excelente. Y justamente una de las características que yo veo bastante, y me dirás cómo se llama, o si está en tendencia, es que la mayoría están los ángulos rectos. Sí. Cuesta, hoy en día, si yo lo he visto, y sí hay, por supuesto, hacen arcos, todavía siguen haciendo arcos, moldes y todo eso, pero ahora los ángulos rectos están bastante en tendencia y me gustaría que me platicaras de eso. Fíjate que además de eso, la forma de construcción ha cambiado, porque la tecnología ha llegado a tal punto de que hay materiales, digamos, por ejemplo, hay un material, ahorita se están haciendo unas escuelas acá, que ya solo vienen los paneles y se forman, salen en 2 días las escuelas, y hay materiales prefabricados que te permiten, y lo vimos en el caso de El Salvador, viste en cuánto tiempo hicieron un hospital. Totalmente. Y también la suma de la tecnología y todo el avance tecnológico ha permitido, lo que mencionabas, jugar con formas con las que jamás se pensó, formas geométricas que jamás se pensaron, y no se hubieran podido construir si no existiera esa tecnología también, que va de la mano. Correcto. Con la arquitectura, y te hablo de los programas, digamos, computarizados también, sí, ¿verdad? Sí, la tecnología BIM, por ejemplo, que es lo último, y programas como TuCAD, y ya no digamos para poder ilustrar y llevar a la persona que vea su proyecto en 3D, ¿verdad? Sí, correcto. Los recorridos virtuales, y hay programas que te permiten entrar a una habitación, encender una lámpara, encender el radio, encender la televisión, bajarle la tonalidad a las luces.
dentro del programa y caminando Sí, haciendo un recorrido. La realidad virtual. Es impresionante, sí, correcto. Incluso ahora que Facebook está migrando a trabajar en la realidad virtual con Meta, ¿verdad? Y que anunció el creador de Tesla, que ya viste lo del chip del cerebro, ¿verdad? Sí, que sí. Solo con el chip Me del lo cerebro, pero... Sí, es impresionante la tecnología. Y hablando un poco de tecnología, fíjate que qué bueno que lo tocaste, que era una pregunta que yo me había obligado a hacer. Te conté que a mí me costó mucho cambiarme el chip de la comunicación de hoy en día, y a muchos constructores les cuesta cambiar el chip de las nuevas tecnologías. Es decir, a muchos constructores directamente, que los albañiles, los maestros de obra, siguen construyendo, por ejemplo, una terraza de losa fundida, pero ya hay nuevas tecnologías que las venden en Guatemala, por ejemplo la de las losas prefabricadas, y hay muchas personas que están construyendo su vivienda que le tienen miedo a esas nuevas tecnologías porque piensan que por ser más sólido, entonces es más seguro. Que nos platicaras un poco acerca de eso, acerca de las nuevas tecnologías en cuanto a la construcción y cómo perderle el miedo a eso, ¿verdad? Correcto. Bueno, te voy a hablar, no de tan nuevas, pero te hablo nuevas en la región. Cuando me hablabas de la losa prefabricada, yo te comentaba que en el año 97 estaba realizando un proyecto en la ciudad capital, en la zona 8, un edificio de 3 niveles. Y era edificio, obviamente por las dimensiones, porque puede ser una casa de 3 niveles, pero era un edificio de 3 niveles, tenía un colegio y era parte de una iglesia, que he tenido la oportunidad de trabajar en iglesias y es una experiencia bien bonita. Entonces en este edificio la losa, la terraza era de prefabricado y las paredes eran de panel de poliuretano expandido, que es un panel como un Duroport con malla. Incluso hice una casa de 2 niveles para mi mamá con ese material hace tal vez 20 años, creo, 20 años, y en una casa de 2 niveles y completamente con panel, las paredes y la terraza. Entonces todos estos materiales es algo que vino para facilitarnos la vida. Incluso vemos ya en Guatemala todas las construcciones con estructura metálica, con paneles ya prefabricados, solo de ensamblar. En otros países lo habíamos visto desde hace años y gracias a Dios poco a poco se han ido aplicando. Pienso que ha ido cambiando la cultura de la mentalidad de... Sí, correcto, y la verdad que una de las cosas es que yo pienso que uno de los puntos básicos sería la capacitación. Sí. Eso es básico, porque muchas personas quizás dicen que no, o más que todos los constructores, eso no es seguro, le dicen a la gente. Pero no es que no sea seguro, tal vez ellos no están diciendo eso, sino que no están capacitados para hacerlo. Algo que ha ayudado mucho a ver esto es como ha crecido mucho la región, han venido proyectos, por ejemplo en el caso de Zacapa, Pradera, sí, o grandes empresas a hacer inversiones, a hacer edificios, a hacer construcciones dentro de las ciudades, digamos, llamémosle ciudades, Zacapa, Chiquimula, y las personas han visto y ven el uso del tablayeso ya como elemento de forro o para crear formas, sí, en algún proyecto, y dicen, ya empiezan a preguntar del precio, y esto ha despertado también interés. Y lo que mencionas, que las personas, la capacitación es clave en esto, pero también a los mismos constructores han tenido que ir mejorando sus sistemas, capacitándose y aprendiendo para hacer obras, digamos, fuera de que sean de mejor calidad, obras con mayor facilidad, mayor rapidez y sobre todo más económicas. Sí, correcto. Eso es una de las cosas que facilita. En el caso de las estructuras, entre más liviana es una estructura es mucho mejor, entre más liviana es, entre menos pesa. Sí, que es al contrario de lo que se piensa, que tiene que tener más concreto, que la gente dice, la hice con hierro, le metí hierro más grueso, y eso no hay ninguna garantía, al contrario, le están poniendo mucho más peso, están gastando más
y hasta están poniendo en riesgo, te puedo decir, la capacidad de soportar de la misma estructura. Yo le ponía un ejemplo a un constructor. Le decía que no creía en la bovedía, que es peligroso, que eso no, y justamente se llama losa aligerada, ¿verdad? O sea, ese es el término correcto. Y entonces yo le decía, andate a la máxima despensa de ir de esa capa y entras al parqueo y miras para arriba, todo es bovedía. Y las góndolas que tienen ahí pesan mucho más que tus muebles que vas a poner arriba en el segundo nivel. Y lo soportan bien, porque justamente fueron diseñados para eso. Incluso hay una bovedía que ni siquiera es de como un block, sino que es duropor, correcto. Así es. Y te digo, es el sistema que más se utiliza, por ejemplo, en México, ¿verdad? Que México en tecnología, te digo, está unos 20 años adelante, unos 15 años adelante en tecnología. Cubren luces de 20 metros con ese tipo de losas. Tienen, la ventaja es que han ido aprendiendo, ¿verdad? Es un país grande, ¿verdad? Sí, obviamente claro. Un país más 10 veces más grande, no sé cuántas veces más grande que Guatemala, entonces tienen más tecnología. En la ciudad capital sí se ve la aplicación de muchos elementos que no se ven aquí en el interior, pero ya en responsabilidad de nosotros como profesionales, sí, de los constructores, venir y capacitarnos, ¿verdad? Y ahí es donde entra la importancia de lo que mencionaste, el fogueo. Porque uno va, aprende, ve, se capacita y ya traslada eso a su región. ¿Para qué? Para mejorar las condiciones, para mejorar los precios, para mejorar la apariencia de las cosas. Correcto. Y a mí esa es una de las cosas por las que estoy agradecido que te hayas sumado a este proyecto, porque me doy cuenta que compartís tu conocimiento. Hay muchas personas que son celosas con su conocimiento y no lo comparten, pero en tu caso no es así, y te doy las gracias por haber aceptado el reto de estar en este Fernando. programa. No, fue todo un placer, Fernando. Gracias. Excelente. Muy contento, y te digo, no había tenido la experiencia de un podcast, me encantó y gracias. Sí, he estado en entrevistas, pero son más mecánicas, sí. Y esto es una plática de amigos, ¿verdad? Muchas gracias. Compartiendo una taza de café. Sí, rico el café. Pues yo ahorita, ya para ir aterrizando, ya llevamos un poco más de una hora y yo creo que el episodio ha estado muy bueno. Las personas, pienso yo, que lo van a ver completo. Ya para ir terminando, me gustaría que me dieras tus últimas impresiones de lo que hemos platicado. Si se te quedó alguna idea por ahí y querés desarrollarla, pues que lo puedas hacer. Y luego de eso, que como te decía hace un momento, el podcast es un podcast que está destinado a dejarle un consejo práctico a las personas, ¿verdad? Entonces, que nos des tus impresiones finales y que nos dejes algún consejo que le podamos dejar a la audiencia en cuanto a la construcción. Correcto, sí. ¿Verdad? Fíjate que veo que es importante que las personas, ¿verdad?, tengan conciencia sobre el valor que tiene el hecho de contratar a un profesional hablo de una constructora, un profesional que tenga la suficiente experiencia para llevar su proyecto, por el hecho de la inversión. Te hablo por ejemplo, en el tema de la vivienda, o en el tema de un comercio, en el tema muy pocas personas se dan el lujo de poder repetir la experiencia. Para la mayoría, o para la gran mayoría, la oportunidad de hacer, por ejemplo, una vivienda o un proyecto es una vez. Hay personas que sí, ¿verdad?, tienen facilidad, pero tengo la gran mayoría tiene la oportunidad de hacer una vivienda o su proyecto de vida una vez, y vale la pena hacerlo bien. Al contratar a un profesional de la construcción, llámese ingeniero, arquitecto, constructor, la ventaja de esto es que va a haber un diseño, y al haber un diseño hay algo con base profesional de cómo se tienen que seguir las cosas. Cuando la persona
el error común de las personas es venir y decir, voy a invertir, voy a gastar en esto. No es un gasto, al contrario, es una inversión porque su vivienda adquiere más valor, la quiere vender, la quiere hipotecar, que no es el consejo, ¿verdad? Pero, o la quiere heredar. Esta vivienda, en lugar de perder valor, gana valor porque su sistema constructivo, su diseño está bien planteado. Y eso lo vemos en el caso y las personas no me dejarán mentir. Por ejemplo, se compra una casa y muchos dicen, bueno, la casa hay que botarla, que está mala la construcción. Y lo que sucede es que, por ejemplo, no tiene ventilación, no tiene iluminación, los ambientes no tienen una buena medida, o no tiene parqueo la casa, no tiene ventanas, o las ventanas son muy pequeñas. Correcto. Y todo eso es lo que ve un profesional cuando desarrolla un proyecto. Y es lo mismo en el caso de no me meto al tema político, pero sí lo hablo, es lo mismo en el caso de los gobernantes, que prácticamente, te hablo en el caso de los gobiernos municipales, que son los que giran alrededor más de cerca te hablo de las áreas como Zacapa, Chiquimula, Jalapa, Zacapa, cualquier región, que al final el gobierno municipal, muchas personas dicen, llevemos al que saluda más, al que da la mano más, sí, ¿verdad? Pero no está y lamentablemente por eso no se han desarrollado los lugares como lo pudieron haber hecho, digo yo, porque hay que valorar más el caso del aporte o el valor que pudiera aportar esta persona. Por ejemplo, en el caso de Zacapa y Chiquimula, es necesario tener un plan de ordenamiento territorial, es necesario tener, ¿por qué? Porque eso te va a ir dando las pautas hacia dónde tiene que ir creciendo tu departamento, tu municipio, tu cabecera. Y las consecuencias de esto son desastrosas, porque los fenómenos que vemos, por ejemplo, en otras ciudades, fuera de lo climático, el congestionamiento vial, sí, caótico, que va a llegar, en algún momento va a llegar, si no es que ya lo están viviendo. Por ejemplo, se pasa en Jutiapa, y al pasar por Jutiapa te llevas 40 minutos, sí, pasar por Jutiapa. Sí. Ahora vemos en Chiquimula, ya hay tráfico. Cuando pasas por Chiquimula ya hay tráfico. Sí, entonces entras al centro de Chiquimula, Zacapa, y te das cuenta de que a ciertas horas ya no se puede. Los parqueos ya no se dan abasto. ¿Pero por qué? Porque, digamos, no se implementó un reglamento, no se cumplió con un reglamento de construcción, o no hubo un reglamento, o no hay un reglamento realmente que pueda ser visionario y anticiparnos a todos estos problemas. Entonces, esa es una gran recomendación. ¿Y por qué? Por el futuro de nuestras ciudades. Sí, correcto. Que eso debería de ser algo que tenemos que ponerle mucha atención, ¿verdad? Sí, y es que lo que pasa es que muchas veces las personas logran ver una visión muy corta, porque ven solo su pequeño entorno. Y la verdad es que un municipio más ordenado cuesta más. Una casa bien diseñada cuesta más. Pero en el futuro, eso se va a voy a retomar la idea. Eso se va a traducir en un futuro mejor para nuestros hijos. Porque la inversión siempre vuelve. Siempre vuelve. Quizás va a costar un poco más, ¿verdad? Porque nosotros vemos el costo de las cosas en su concepto de precio, pero no de valor, que es justamente lo que acabas de decir, porque uno valora más las cosas. Y a veces uno construye, yo he visto personas que construyen una tremenda casa, hacen una tremenda inversión en la casa, ¿verdad? Y contratan a un arquitecto y construyen en un lugar que no tiene servicios, no tiene drenajes, no tiene agua, ¿verdad? No tiene calles enfrente. Y entonces
de repente la quiere vender. Y cuando llama a un valuador para que la evalúen, le evalúan el costo real, pero no le pueden agregar valor respecto al entorno, porque no lo tiene. Entonces cuesta mucho menos. Y es un poco la idea que estabas desarrollando, en el sentido de que es un conjunto de situaciones que potencializan, en el caso de una vivienda, potencializan el valor de la vivienda, y en el caso del municipio potencializan el valor. Y justamente este podcast que se llama, que es nuestro concepto, se llama Urba, es justamente valores urbanos y valores inmobiliarios. Quiere decir que nosotros pretendemos llevar estas ideas para que las personas las pongan en práctica. Yo tengo en Urba tenemos un espacio que se llama Urba Post, que son posts escritos. Actualmente estoy escribiendo únicamente yo, y en uno de los posts que de repente te pido, a ver si te animás a hacer uno, me lo mandás y yo lo publico. No, encantado, sí, contar con eso, sí. Excelente. Sí, pues yo te voy a mandar ahí los parámetros para que hagas un post escrito y nosotros lo publicamos en la revista. Y yo ponía ahí, si tú quieres que tu propiedad valga lo que invertiste, realmente que tenga el valor que le das emocionalmente, no solo tiene que ver el tema de la construcción, sino el entorno. Entonces, ahora, lo mismo vale hacer algo bonito, bien hecho, lo mismo vas a gastar que hacer algo mal hecho, ¿verdad? Sí. Al final, el centro de esto es la idea y la planificación o el diseño. Sí. Lo mismo cuesta hacer un cajón disfuncional, sin iluminación, sin ventilación, que hacer una casa preciosa, arquitectónicamente funcional, donde la familia se siente bien. Es lo mismo. Sí. Ahora lo que mencionas sí es cierto, ¿verdad? El valor gira, el entorno da un valor, pero un valor ya digamos económico. Económico, sí, porque, y por eso yo estoy muy de acuerdo en por ejemplo, Chiquimula. Para hablar un poco del lugar donde estamos, de hecho no lo dije, estamos aquí transmitiendo desde Chiquimula, la oficina del arquitecto. Nos lleva bastante ventaja respecto a Zacapa. Yo vivo en Zacapa, y aquí hay muchas más urbanizaciones, muchos más, unas mejor que otras mejor que las mejores, ¿verdad? Pero eso crea un mercado más dinámico. Yo creo que vas a concordar conmigo, porque una persona va a poder decir, bueno, yo voy a comprar un lote de 40,000 quetzales, pero que no tiene ni un servicio, o voy a comprar un lote donde hay todos los servicios, y yo sé que mi casa va a valer lo que voy a invertir, ¿verdad? Y eso es básicamente, creo que, o más bien algo básico. Y yo he visto el proyecto de ustedes, te digo, y veo que realmente está con los estándares que no, también, ¿verdad? Te dicen el amor de investigarlo desde que lo conocí, y te digo, es mutuado, entonces veo que es un proyecto muy bien planificado, y lo felicito, ¿verdad? Lo felicito porque es ofrecerle digamos, a los amigos de Zacapa, a los vecinos de Zacapa, un proyecto de calidad. Sí, fíjate que en este caso Darío tenía muy buenas ideas, y el concepto de urbanismo lo pudo plantear bien. Solo el bulevar principal tiene 20 metros de ancho. Tuvo que sacrificar tierra, la parte económica, sí, claro, por darle a las personas un lugar ideal, que es lo que los desarrolladores no quieren hacer. Sí. Entonces eso es lo que hay que valorar, y precisamente eso es lo que hay que valorar. Sí. Hay que valorar los proyectos donde tengan áreas comunes, donde tengan calles amplias, donde tengan áreas verdes, porque esos lugares, al final todo ese conjunto es el que le va a dar valor a su. Correcto, ahí lo dijiste muy bien, excelente. Yo me la he pasado, mira, pero increíble. Me encantó el programa, yo sé que va a estar muy bueno. A la audiencia le pido que esté ahí atento para que pueda salir el programa. Yo quiero dejarles también, ya para ir finalizando, quiero dejarles algunos consejos. Busquen a un profesional, porque la verdad es que bien lo decías muy bien, en el hecho de que quizás va a costar lo mismo o un poco más, pero uno va a tener algo garantizado. Correcto, así es, algo garantizado,
Y obviamente yo los invito a todos a conocer el trabajo del arquitecto. Búsquenlo en las redes sociales, aparece tal cual, Johnny España, así es, arquitecto Johnny España. Así aparece. Yo los invito a todos a que lo busquen y que vean su trabajo. Es muy bonito, a mí por lo menos a mí me encantó, y yo estoy digamos con la confianza de poderlo recomendar, porque yo sé que he visto su trabajo y sé que es muy bueno. Y esta plática que ha sido muy amena, espero que todos se la hayan pasado muy bien, y que estemos siempre que estén pendientes de nuestras redes sociales para estar atentos a todos los episodios que estamos publicando. Les agradezco a todos, le agradezco al arquitecto por el programa, ¿verdad? Te doy la oportunidad que te puedas despedir. Muchas gracias, amigos, les agradezco primero, Fernando, la oportunidad, y vuelvo a insistir, la oportunidad de estar acá y dirigirme a ustedes y desearles ahí que toda inversión que realicen, aconsejarles de que analicen bien y tengan los consejos de Fernando y los míos y los pongan en práctica para bienestar de ustedes y de sus futuros. Sí. Ahí para servirles, y va a ser un gusto poder atenderles. Bendiciones. Excelente. Muchísimas gracias. Hasta la próxima.